Bueno amigos, ya vimos lo que viene siendo el sistema de baterías. Ahora vamos a ver otro tipo de diagnóstico. Inge, ya vimos 4 tipos de aparatos y los usamos en el área de baterías. Ahora, ¿qué otro tipo de uso o qué otro uso se les puede dar? Por ejemplo, aquí tenemos la maqueta, que es en teoría son los componentes de un vehículo eléctrico totalmente funcional. La maqueta funciona al 100. Entonces, ¿cómo podemos utilizar en diagnosticar esta batería con sus equipos? Excelente. Sí, claro que sí, Daniel. Mira, vamos a hacer algunas mediciones de validación, otra vez de puntos críticos en esta maqueta. Aquí tenemos una maqueta completa que incluye inversora o controladora, motor, banco de baterías, cargador, pedal de aceleración, el conversor DC-DC y batería de instrumentos o de corriente. Vamos a utilizar ahora pinza perimétrica, medidor de aislamiento y medición de resistencia, que estos vamos a validar puntos muy importantes también para la seguridad y aspectos técnicos. En primera instancia, lo que vamos a hacer, vamos a realizar una medición que se le conoce como medición de resistencia de contacto a través de un microómetro o medidor de microresistencia. Este tipo de validación nos sirve para los contactos, para los cables, para las clemas de alto voltaje cuando hay tornillos, cuando hay uniones mecánicas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir la resistencia que existe entre el tornillo y la clema o clavija o conector del cable de alto voltaje. Ahora, lo vamos a hacer a través de este instrumento, lo vamos a hacer con unas puntas igual retráctiles. Vamos a hacer la medición en la punta de la cabeza del tornillo y un punto de la clema. Y lo vamos a repetir por las 3 fases y vamos a validar qué tan apretado o qué tan sujeto está. Esto dependiendo de diferentes estándares de seguridad, como la Agencia de Transporte de Estados Unidos nos menciona que a ciertos voltajes tiene que tener el punto de unión o de contacto cierto valor de resistencia. Entonces, vamos a validar. Sí, bueno, mire, aquí vamos a empezar. Ya tenemos aquí las puntas retráctil. Vamos a ponerlo en la parte del cable y ahí estaba ya instalado. Aquí podemos ver en esta pantalla 246 miliohms es la resistencia. ¿Ok? Ahora vamos a cambiar a la siguiente fase. Sí. Listo. Aquí podemos ver que tiene menor resistencia. Esto quiere decir que tiene un mejor contacto. Tenemos 162 miliohms. Ahora vamos a pasar a la fase número 3. Listo. Tenemos 144 miliohms. Esto quiere decir que en la primera fase existe una corriente menor, un contacto menor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quiere decir que necesitamos apretar el tornillo de la fase número 1. Entonces vamos a proceder a abrirlo, por favor. Sí, apretarlo. Voy por la herramienta. Mientras les comento, aparte de este tipo de medición, vamos a realizar una medición de arranque o de inrush para este motor. Lo que vamos a hacer es encender la maqueta y vamos a encender la maqueta. Ya tenemos el activador y vamos a encender el motor, y a través de la pantalla del equipo y del celular vamos a poder ver el valor del inrush o del pico. ¿Listo? Ahí aprendimos lo que viene siendo el sistema de 12. Ahí está prendido. Ahora sí. ¿Sí? Ahí listo, ahora sí ya está prendido. Ahí está prendido. Y ya nada más con el acelerador. Listo, entonces vamos a acelerar. El equipo captura el pico máximo y el inrush del motor. Entonces, en este caso son inrush de 48 amperes, pico de 48 y 34 de inrush. ¿Ok? Entonces vamos a regresar con la prueba Ahí está.
Ok. Vamos a regresar con la prueba de apretar la primera fase. ¿Gusta que lo aflojemos y después lo apretemos o solamente lo apretamos directamente? Lo vamos a apretar directamente para poder igualar la resistencia de las otras fases. Entonces, ahí lo apretamos. Ahora vamos a hacer la medición. Nos está dando alrededor de 240. Necesitamos una medición de 150 milis aproximadamente. Tenemos 210. Eso quiere decir que todavía le falta apretar un poquito más ese tornillo. ¿Esto por qué es importante? Porque si tenemos un tornillo flojo, puede existir lo que se le conoce como punto caliente o que se genere mayor temperatura en un punto que no deseamos. Entonces vamos a validar otra vez. 160 milis, ahí ya está un poco más cercano a las otras fases. Recordemos que las otras fases, por favor me dicen la segunda fase, es aproximadamente 150 milis. Bueno, punto 150 milis. ¿Sí? Entonces, ya la otra ya no. Relativamente ya tenemos apretada, por así decirlo, o una unión o un mejor contacto en las fases del motor. Como les digo, esto es importante a la hora de realizar mantenimientos, porque si quitamos estos tornillos de la controladora para dar mantenimiento y los apretamos y no lo hacemos de una manera adecuada, por ejemplo con un torquímetro, inclusive con el torquímetro es un poco más complicado atinarle el punto de contacto o el punto de unión. Lo vamos a hacer a través de esta herramienta eléctrica. Esta herramienta eléctrica está estandarizada en diferentes manuales de diferentes fabricantes, incluyendo Tesla y Toyota como los principales fabricantes para híbridos y para eléctricos totalmente. Entonces, esta herramienta, la Hioki RM3548, es la que utilizamos para los bus bars, para las barras de alto voltaje, para los contactores, para las clemas. Ahora, también vamos a pasar a la medición de aislamiento de esta parte con el mismo medidor de aislamiento. Vamos a hacer la medición. Entonces tenemos aquí lo que es un contactor, que es como un relay de alto voltaje. Entonces este relay de alto voltaje, lo que vamos a hacer es medir entre su terminal de activación y su terminal de alto voltaje. Lo que vamos a hacer es conectar en la parte en la parte de activación. Posterior a eso lo vamos a conectar en una parte de conducción. Vamos a seleccionar el voltaje adecuado. En este caso es un contactor de 24 volts. Lo vamos a hacer con un vamos a ponerlo por acá en pantalla. Lo vamos a hacer con 50 volts. Entonces lo que hacemos es liberar el seguro. El equipo ya está inyectando 50 volts y estamos obteniendo una resistencia mayor a 100 mega ohms. Como recordemos, en la batería también teníamos una resistencia similar. Lo que hacemos es hacer mediciones en cualquier punto de el contactor y validar que tenemos una impedancia o una resistencia de aislamiento más bien mayor o mayor a 100 megas. ¿Okay? Esto lo podemos hacer también para, bueno, aquí tenemos que desactivar lo que es la inyección de voltaje y lo podemos utilizar también para las fases de los motores. ¿Me ayudas, Daniel? En este caso vamos a inyectar una corriente mayor, más bien un voltaje mayor. Lo podemos hacer sin desconectar. Okay. Entonces, lo que hacemos, ¿qué hacemos? Vamos a desenergizar la maqueta. Sí. Bueno, ya ahorita ya está apagada, igual si gusta. Ya aquí desconecté el alto voltaje de la batería por acá. Ya tenemos el alto voltaje desconectado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar el terminal rojo de inyección a una fase del motor. Aquí en el área del tornillo. En el área del tornillo de la clema, lo conectamos. ¿Está? Y esta otra punta la podemos poner a chasis. Esta la podemos poner al tornillo o al estator, a donde sea, no importa. Porque lo que buscamos es, si existe falla en el aislamiento de esta fase internamente en el barniz del motor, vamos a poder hacerlo. Este motor, ¿de qué voltaje es? Es un motor de 72 volts. 72 volts. Entonces nosotros podemos inyectar sin problema
hasta 125 volts, que es un voltaje superior a lo que tolera normalmente. Recordemos, la prueba de aislamiento se trata de estresar el conductor y el aislamiento para probar si existe corriente de fuga. Entonces, ahorita ya seleccionamos el voltaje 125 volts, liberamos la herramienta y ¿qué nos dice? Tenemos un aislamiento arriba de 250 mega ohms. Quiere decir que esta fase del motor está perfecta. Ahora, bajamos la energización, nos vamos a la siguiente fase, levantamos el seguro y nuevamente arriba de 250 megas. Terminamos la energización, pasamos a la fase número 3. ¿Está listo? Y listo. 250 mega ohms. ¿Qué pasaría o cómo veríamos si si existe una falla en el motor o en el aislamiento? Por favor, bajamos. Vamos a conectar la punta negativa, por ejemplo, en el tornillo de la parte de arriba de sujeción. La punta roja. Ahora, levantamos el seguro y vamos a ver qué pasa. No existe aislamiento. Eso quiere decir que existe una conexión. Entonces es lo que buscamos. Buscamos siempre tener la mayor resistencia en el aislamiento posible. Entre las fases lo podemos checar los contactores, los relays y el motor. ¿Okay? Sí, Aparte de hacer de validaciones de resistencia de contacto, como ya vimos, podemos utilizar la pinza para medir las corrientes de arranque, como ya también lo observamos, que esto es muy importante para cuando hacemos retrofits o conversiones de vehículos eléctricos. Debemos de validar que la controladora soporte las corrientes de arranque, que en este caso eran peak de 48 amperes y corriente inrush de 34. Quiere decir que el banco de baterías que dimensionemos, que la controladora que dimensionemos, tiene que soportar esos picos de alta corriente. ¿Okay? Entonces, brevemente en este video explicamos cómo hacemos más mediciones de validación en una maqueta. Obviamente lo podemos trasladar a los vehículos eléctricos o híbridos. ¿Daniel? Sí, digo, y ahora sí que básicamente que no solamente tienen el uso en el área de baterías, sino también tienen un mayor uso en el área de motor, en el área de inversor, inclusive en el área de cableado, que es muy importante, ya que, no sé, tenemos el vehículo y ponemos los cables por la parte baja, se llega a dañar uno y la forma más rápida de checarlo, pues es una prueba de aislamiento, ¿no? Ajá. Digo, ahora sí que diferentes pruebas que nos pueden facilitar el área de diagnóstico que tenemos que usar. Por ejemplo, mira, vamos a desconectar estos cables y, por ejemplo, también lo podemos hacer en los terminales. En este caso, vamos a cambiar de punta. Podemos, por ejemplo, hacer una medición del cableado de este cable, por ejemplo. Vamos a medir este arnés. ¿Qué te parece? Mira, vamos a medir la terminal negativa aquí y la terminal de inyección, perdón. Vamos a hacer la terminal negativa aquí y la terminal de inyección de este lado. ¿Esto a cuánto? Lo vamos a hacer, en este caso, lo vamos a hacer a 125 volts nuevamente y vamos a inyectar. Entonces, ahí como podemos ver, el cable está inyectando alto voltaje y no hay una corriente de fuga porque tenemos un aislamiento interno y tenemos una manguera de protección, una manguera eléctrica. ¿Qué pasa si nosotros acercamos esto al tornillo? Inmediatamente se me va a cero. O sea, ya no hay aislamiento. Esto sirve también para, por ejemplo, los arneses, los contactores y elementos de seguridad. ¿Okay? Ahí ya está. Ahí estamos validando de manera correcta. Bueno, hasta el momento creo que son las pruebas que podemos realizar. Podemos pasar posteriormente a hacer pruebas en otro tipo de vehículos, en otro tipo de baterías de algunas diferentes marcas. Sí, amigos, y recuerden que ahora que puedan venir ya al laboratorio de aquí de EVMEX, podemos realizar estas pruebas con ustedes y que puedan conocer parte de los aparatos que tenemos nosotros aquí. Más que nada, sobre todo, el uso que se les pueden dar, porque no es lo mismo verlo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, aquí los esperamos y fue todo por esta clase de diagnóstico en modelo de maqueta. Nos despedimos, muchas gracias.
soporte.